Estamos con Salomón Chertorivsky, diputado de MC, y el día de ayer presentó una iniciativa para una comisión investigadora sobre la gestión de la pandemia. Muchas gracias por recibirnos. Me acompaña Diego Vadillo. La propuesta de MC implica la creación de dos comisiones investigadoras. Una que tendría que ver con un grupo de expertos que activaría una declaratoria de emergencia sanitaria, y la segunda para la reconstrucción y seguimiento de las acciones. ¿Cuál debería ser la función de cada una de estas comisiones? Muchas gracias, Luis Miguel. Diego, un gran gusto. En efecto, a ver, lo que se planteó ayer son dos temas diferentes que van enfocados a lo mismo, ¿no? Lo primero es una reforma al artículo 73 de la Constitución, que es todo el que tiene que ver, todo el entramado que tiene que ver con el Consejo de Salubridad General, que es el responsable de hacer una declaratoria de emergencia sanitaria al final de cuentas. Lo que ahí estamos pidiendo es que se agregue un párrafo en donde cada que haya una declaratoria de emergencia sanitaria, se active inmediatamente desde la Cámara de Diputados la conformación de una comisión independiente de expertos para que den seguimiento a la atención de la crisis, para que puedan, en el momento de que se estén tomando las decisiones, hacer una revisoría de las mismas y poder apuntalar en la corrección del rumbo si fuera necesario, y al final hacer una suerte de rendición de cuentas del trabajo que se hace en una emergencia. ¿Por qué es importante esto? Y lo tienen varios países en el mundo. Vaya, en Inglaterra, parte de las correcciones que hubo desde el Parlamento cuando el arranque de la gestión de la pandemia en Inglaterra fue tan malo, fueron derivadas de recomendaciones de los grupos de especialistas que corrigen el rumbo para reflexionar. ¿Por qué? Porque en una emergencia sanitaria es tanta la información que se va generando en el momento que se necesitan las capacidades de, digámoslo como en el Waze o en el Google Maps, de recalcular en tiempo. Y lo que conocemos es que las autoridades sanitarias, una vez que plantean un plan, son muy poco afines a ese recálculo para no contradecir lo que las mismas autoridades defendieron en una primera instancia, cuando debería de ser la norma. Segundo, se activan muchos mecanismos que dan amplísimo margen al Ejecutivo para trazar un montón de cosas. Por ejemplo, una muy simple, los mecanismos de compras. La declaratoria de emergencia exenta al gobierno de tener que pasar por los procesos tradicionales de compra, y es entendible que ante una emergencia pues pueda reaccionar de manera mucho más ágil. Lo que tiene que venir es una rendición de cuentas de tu toma de decisiones y la transparencia y la racionalidad con la que tomaste las decisiones, y para ello pues nuevamente este seguimiento pues es fundamental. Entonces ese es el primer mecanismo que creo que tendría que ser una de las lecciones que nos ofrece esta pandemia. Y lo podría referir también al 2009 y al manejo de la pandemia, el H1N1, en donde yo estuve involucrado. Es decir, muy bien serviría y facilitaría, a razón de transparencia, de rendición de cuentas y de mecanismos de aprendizaje para pandemias futuras que van a seguir llegando. Digo, eso podemos tener certeza, así como en la Ciudad de México volverá a temblar.
podemos tener certeza de que viviremos una nueva pandemia en algún momento, pues vale la pena ir aprendiendo y ir generando los mecanismos que nos permitan hacerlo cada vez mejor. Entonces, ese es... En la segunda comisión es para reconstruir lo que pasó, vamos a decir, desde enero de 2020 para acá. Exactamente. La segunda es, como no está estos mecanismos activos, lo que sí tenemos en la Cámara de Diputados como órgano de vigilancia y de control y de contrapeso entre poderes, sí tenemos la facultad de crear comisiones especiales con un fin específico. Y en esto es que estamos pidiendo el punto de acuerdo para que se cree una comisión especial que revise la gestión de la pandemia COVID-19. Esta es una comisión que se crea o es creada por diputadas y diputados y que puede acudir a especialistas, expertos, para hacer el estudio, el análisis y al final las recomendaciones. A ver, y déjenme decirlo con toda puntualidad. Cerca de 600,000 mexicanas y mexicanos fallecidos en el último año y medio. Y yo diría, no quiero poner palabras, pero más de la mitad de esas 600,000 muertes que no tuvieron que suceder merecen un ejercicio de rendición de cuentas institucional y personal. Merecen un recuento de cómo se tomaron las decisiones, en base a qué información se tomaron esas decisiones y al final de cuentas, por qué sucedió lo que sucedió. Ante la mayor tragedia sanitaria que ha vivido este país en 100 años, no podríamos no exigir desde el Congreso, insisto, un mecanismo de rendición de cuentas que creo que es básico para pues, cualquier país. Respecto de la primera comisión, ahí es una instancia que le tocaría actuar en una situación de crisis, en una situación extraordinaria. Yo lo que quisiera preguntarte es si no reñiría o no que se crearía una situación ahí de choque con el mismo Consejo de Salubridad General, que entiendo, pues es una dependencia, digo, es una instancia que depende directamente del presidente, que tiene carácter de autoridad para actuar en esos momentos y que a lo mejor en esta pandemia no se ha activado como debiera, pero ahí existe. ¿Cómo está ahí ese asunto y cómo? A ver, el Consejo de Salubridad General es un superpoder. El Consejo de Salubridad General, en efecto, es un órgano constitucional que venimos cargando desde el 17 con facultades, Diego, amplísimas. El Consejo de Salubridad General tiene facultades legislativas, por ejemplo, un acuerdo del Consejo de Salubridad General tiene carácter obligatorio y de aplicación general. Es decir, una determinación desde el Consejo aplica a todo el país y ordena, insisto, las reglas del país. Pero lo preside el secretario de Salud y la mayor parte de quienes ahí votan son servidores públicos del Ejecutivo Federal. Ahí están las y los secretarios de Estado que están involucrados en los temas que al final convergen en materia de salud. En una democracia, los contrapesos, la vigilancia y la rendición de cuentas es fundamental. Insisto, por las características de una crisis sanitaria, la activación de un mecanismo que acompañe en la rendición de cuentas es fundamental. La decía, no nada más a posteriori, porque ahí pues puede entrar la Auditoría Superior de la Federación, la propia función pública, los mecanismos tradicionales. En crisis sanitaria, lo que resulta fundamental es que la corrección se pueda hacer en el inmediato y no solo a posteriori. Y esto lo vimos, vaya, a ver, si hubiera habido un grupo de especialistas como el que estamos planteando en esta crisis sanitaria,
se hubiera mandatado el uso obligatorio del cubrebocas, se hubiera mandatado la necesidad de hacer pruebas desde el principio de manera masiva, solo por poner dos ejemplos, ¿no? Salomón Chertorivsky, inevitablemente al escucharte, alguien dirá, esto se está politizando o ya se politizó. Quiero usar este adjetivo en sentido positivo. ¿Para qué la política puede salvar, mejor dicho, para qué la política puede servir en el punto en el que estamos y de aquí en adelante? Es una emergencia sanitaria, es un proceso muy doloroso en el que tenemos que vivir un duelo y sobre todo estar seguros que estamos aprendiendo. Creo que lo dices con puntualidad, Luis Miguel. A ver, y déjame ponerlo como ayer en Tribuna trataba de transmitirlo con todo lo dramático que es. Y yo sí quiero insistir sobre esta cifra, ¿no? Estamos llegando ya a un exceso de muerte de 600,000 mexicanas y mexicanos. A ver, para ponerlo en contexto, en un año normal mueren alrededor de 730,000 personas en nuestro país por todas las causas, por infartos, por diabetes, por cánceres, por accidentes viales, por homicidios. 730,000 personas son las que mueren en un año normal. Hoy estamos hablando, en año y medio, 600,000 personas más de lo que morirían en un año tradicional. O sea, estamos hablando de verdad de una tragedia humanitaria de dimensiones no conocidas en nuestro país. Estoy convencido que para poder pasar a la siguiente etapa necesitamos un ejercicio seriosísimo de saber lo que pasó, de conocer cómo actuaron las instituciones federales y locales, cómo actuaron las personas que estaban al frente de las instituciones para tener primeramente un ejercicio serio, responsable de rendición de cuentas. Creo que los cerca de 600,000 fallecidos, sus deudos, lo merecen. Segundo, en efecto, creo que tiene que haber un mecanismo de aprendizaje de lo sucedido para que no se repita. Y en ese sentido, pues no hay manera de tenerlo si no se hace un ejercicio que te lleve a rendir cuentas. Incluso porque para algunos en este tema que tú mencionas, Luis Miguel, de si se está politizando, si esto es politiquería o se está tratando de utilizar. A ver, yo creo que no hay manera de vivir ese duelo que mencionas o pasar al siguiente estadio si no hay un verdadero mecanismo de conocimiento de la verdad. Y si se tiene que hacer a través del ejercicio de la política y la negociación, pues creo que es válido, insisto, por el nivel de tragedia que vivimos, y creo que le conviene a todos, inclusive dentro de la autoridad ejecutiva, para deslindar responsabilidades. Ahora, alguien podría decir, ya llevan prejuicios en la solicitud de un mecanismo que revise lo que se hizo, y yo diría, pues claro que sí, pues por supuesto, pues si murieron 600,000 personas hasta el día de hoy, si somos el país donde más personal médico y de enfermería murió, si 6 de cada 10 de los fallecidos no llegaron a cuidados intensivos, si cada uno de los pronósticos de la autoridad sanitaria fallaron, vaya, el escenario catastrófico al día de hoy falló por 10. Bueno, pues por supuesto que hay un prejuicio que hace todavía más exigente la necesidad
de tener un verdadero ejercicio transparente de reconstrucción de la historia, de rendición de cuentas, de aprendizaje y de responsabilidades. Aquí el asunto es de que el escenario catastrófico todavía podría acentuarse porque estamos en una pandemia que todavía no termina. La pregunta es, en este momento, más bien en la situación, en la etapa en que estamos, ¿es momento de qué? Es momento de hacer las rectificaciones para que la pandemia se ataque, aunque sea en esta etapa, de una mejor manera. Es el momento de tener las comisiones para una nueva pandemia. En realidad, en este momento, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Sobre todo tomando en cuenta tu experiencia en ese sector en específico. A ver, Diego, sí, es correcto. Esta comisión tendría que hacer una revisión de lo que inició en diciembre del 2019, que es cuando se empiezan a tomar decisiones, y no solo como un ejercicio acabado, sino como un ejercicio en donde se requiere todavía corregir este rumbo, porque como bien dices, no estamos exentos aún de poder vivir una cuarta aceleración de contagios. Hoy la variante Delta nos cuida de alguna manera y es, por mucho es la que está circulando y no ha permitido la entrada, digámoslo así, de nuevas variantes, pero ahí está Lambda y ahí está Mu, y en cualquier momento, mientras el virus siga en los cuerpos de cientos de miles de personas, pues una nueva variante puede surgir. Viene también el periodo invernal. Los periodos invernales sabemos que podrían traer cierta estacionalidad y nuevamente un recrudecimiento del número de contagios. Y en este sentido, pues sabernos que se están tomando las medidas adecuadas para evitar los riesgos de una cuarta aceleración, pues me parece fundamental. Entre otras cosas, creo que bien vale la pena hacer un ejercicio serio en este momento de revisión de las medidas sanitarias que se siguen exigiendo. Hay ridículas cosas que, por ejemplo, los tapetes sanitizadores que seguimos viendo o la toma de temperatura, eso ya no lo tendríamos que estar haciendo, pero sí tendríamos que estar exigiendo el uso de cubreboca en todo lugar público cerrado como norma ya. Tendríamos que estar revisando nuestro proceso y nuestros esquemas de vacunación. Vamos a vacunar o no a las niñas y a los niños. Ya Pfizer publicó esta misma semana los resultados que avalan la aplicación de vacunas en niños a partir de los 5 años. Bueno, vamos a modificar nuestros procesos, nuestros esquemas, vamos a tener mayor transparencia de dónde están hoy las vacunas que han llegado a nuestro país y cuáles han sido sus criterios de aplicación y qué nos falta acelerar en el proceso de vacunación para poder estar en los próximos meses listos para enfrentar una posible nueva oleada. En fin, es momento, como lo ha sido en cada instante, es momento de seguir validando la nueva información y recalculando la ruta, ¿no? Salomón, ¿cuál fue la respuesta, las primeras respuestas a tu propuesta? ¿Y cuál es el camino político para lograr que esto sea una realidad? Si me apuras, incluso una realidad enriquecida, que a lo que tú propusiste ayer se pueda sumar, se pueda volver una realidad. A ver, es una historia un poco frustrante porque en todo momento han habido, yo diría, especialistas que de buena voluntad han pues alzado la voz. En septiembre del 2020, cuando 6 exsecretarios presentamos un documento con recomendaciones muy puntuales,
El último documento, por ejemplo, del maestro Guillermo Soberón, falleció un mes después de lo que preparó para este documento. Pues fuimos olímpicamente ignorados. No solo ello, fuimos pues receptores de sarcasmo y de burla, cuando, si uno revisa ese texto, sigue siendo un texto completamente actual, y lo único que hacía no era inventar el agua tibia, era hacer un estudio serio de lo que se había hecho en México, de cuáles eran las mejores prácticas que se habían llevado a cabo hasta ese momento en los diferentes países y en los países que habían sido más exitosos en el manejo de la pandemia, y con eso se trazaba una serie de recomendaciones muy puntuales para corregir el rumbo. Como esas, te puedo decir montones. Afortunadamente hemos tenido al doctor Macías, al doctor Moreno, a la doctora Laurien Jiménez, al doctor Cano. Ha habido muchas voces de especialistas que en todo momento han estado trazando de la mejor voluntad. Digo, en mi caso, pues alguien podría decir, pues es que él está en la política. Pues sí lo estoy, pero vaya, el maestro Soberón o Julio Frenk o los científicos que ya mencionaba, pues caray, pues lo único es estar observando la situación del país y tratando de apuntalar, poner un granito de arena para evitar sufrimiento. Y pues es muy frustrante, Luis Miguel, la verdad, no haber encontrado en ningún momento la más mínima capacidad, ya no digamos de diálogo, de escucha, de recepción, de una idea diferente, en fin. Ahora eres diputado, haces la propuesta. ¿Qué va a pasar con la propuesta? Sí, ya lo habías preguntado, perdóname. Sí, mira, ayer que la presentamos, inmediatamente tomó la palabra el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba de Acción Nacional. Él se reelige como diputado y él estuvo el año pasado en la legislatura pasada estuvo en la Comisión de Salud, fue secretario de la Comisión de Salud, y él retoma y dice que la hace suya y que quiere signar también la propuesta. Eso para nosotros es un gran aliciente, puesto que, insisto, él es quizás es la voz más autorizada en Acción Nacional para hablar de los temas sanitarios. Y él se suma a la propuesta. Legisladores del PRD y del PRI me han hecho saber que ven con muy buenos ojos la propuesta y que quisieran sumarse, y hasta ahora no tengo todavía la reacción de la oposición, pero insisto, yo creo que es algo que les conviene que visto de manera muy objetiva, le conviene también a Morena para deslindar responsabilidades dentro de la propia autoridad ejecutiva, ¿no? ¿Quiénes y por qué tomaron las decisiones? Y quiénes hicieron un buen trabajo, ¿no? De hecho, estas comisiones, ¿para cuándo deberían de estar activas? Y la otro asunto es, ¿con quién? Entiendo que una es con expertos, la otra tendría que ser de carácter legislativo, es decir, integrada por legisladores, y muy importante saber si sus resultados, conclusiones o investigaciones tengan un carácter de vinculante, o cómo está el asunto. Mira, las comisiones especiales se han activado en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, pues a la memoria tengo la comisión especial para el tema de Conchos, y la revisión de lo que sucedió en ese accidente en la mina. Había una comisión especial para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, estas comisiones especiales existen y empiezan a trabajar a partir de que se conforman, ¿no? Que bien convendría, y no podría ser de otra manera, que fuera
con un grupo de diputadas y diputados pluripartidista, y con la invitación a un parlamento abierto a todos los especialistas que sea posible, nacionales e internacionales. Salomón, ¿alguna cosa que haya faltado aclarar? A mí me gustaría solo preguntarte, para terminar de mi parte, ¿qué ha pasado con otras comisiones similares a las que estás proponiendo en otros países? Mencionaste Inglaterra, entiendo que no seríamos el primer país en instrumentarla. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para estas comisiones? Sí, de acuerdo, en efecto, han sido muchos los países que han tenido comisiones que revisan. En Europa son marcadas, ¿no? En Alemania, en Chile, una comisión que hizo una revisión seria del manejo que se tuvo la pandemia, y bueno, trabajan en diferentes facetas y en diferentes momentos, no siempre activadas desde el Congreso. Por ejemplo, los órganos reguladores, la CDC de Atlanta trabaja a partir de, o la FDA, trabajan a partir de grupos de expertos y paneles de expertos que dan sus sugerencias y estas se adoptan o no. Por ejemplo, ahorita hay un panel de expertos para las recomendaciones de si una tercera dosis es necesaria o no. Insisto, porque se va corrigiendo el rumbo, porque hay nueva evidencia y la nueva evidencia te lleva a un cambio en las decisiones que al principio pensaste que eran las correctas. Entonces, pues se me vienen a la mente esas: Alemania, Chile, Inglaterra fue muy marcado, el que hubo una corrección ahí de rumbo, y bueno, al final, pues Luis Miguel, insisto, es tan grande la tragedia en nuestro país, de dimensiones sin precedente, que merecemos, además de la corrección, necesitamos un ejercicio que nos explique con claridad, pues cómo se construyó esta tragedia humanitaria. Digo. De mi parte, muchas gracias, Diego. Una más, por favor. La pandemia nos alcanzó justamente cuando empezaba a entrar en vigor las reformas legales en México, en el sector salud, particularmente la que eliminó el Seguro Popular, entró el INSABI. A la luz de lo que ha ocurrido y los señalamientos tan puntuales que has venido expresando desde hace algunos meses, ¿será necesario de hacer algún tipo de planteamiento legislativo, una iniciativa o algo para meterle mano ahí a alguna parte del sistema de salud? ¿Cómo está esa parte y qué podemos esperar del trabajo particularmente de Movimiento Ciudadano en ese aspecto? Sí, gracias, Diego. Pues mira, a ver, en efecto, realmente traemos un triple tsunami, ¿no? La pandemia, que ya la hablamos con amplitud. Solo agregaría que la pandemia trae secuelas para las personas que enfermaron, y va a tener el sistema de salud que atender esas secuelas, y también la pandemia trajo rezagos. Por ejemplo, 700,000 cirugías no realizadas, tratamientos de cáncer, tratamientos de diabetes, vacunación en niñas y niños que nacieron en este año y medio que no traen sus cuadros completos de vacuna. Vaya, hay una tarea ahí derivada de la pandemia, además de continuar atendiendo la pandemia. Segundo, tenemos el tema, Diego, en efecto, de la desaparición del sistema de protección social en salud y todavía la no construcción de algo que lo sustituya, y creo que ahí nos merecemos una gran discusión pública. También, Luis Miguel, y también ha habido casos de que estas discusiones se realizan a través de la conformación de grupos
independientes, de especialistas. Digo, ahí está la Comisión Beveridge en Inglaterra, pues que al final de cuentas fue la que dio luz al sistema inglés de salud. Yo creo que México, a partir de lo que ha pasado y tomándole la palabra al señor presidente que queremos un sistema como el danés, pues necesitaríamos pensar en un mecanismo que active un proceso que plantee cuál es o cuál debería ser el futuro del sistema de salud en nuestro país. Y tercero, porque decía 3 tsunamis, pandemia, la desaparición del sistema de protección social en salud y que no tenemos aún que lo reemplazca. Y tercero, pues la destrucción del sistema de compras y de abasto de medicamentos. Estamos viviendo una verdadera crisis en el abasto de insumos médicos en su conjunto, y de eso necesitamos encontrar una solución, puesto que al día de hoy todavía eso no se logra. Entonces, pues sí serán los temas en materia de salud que tendremos que trabajar. El presupuesto propuesto para este año corrige un poco la austeridad o austericidio que se había vivido en los últimos años en el sistema de salud. Apenas regresamos, en el caso de la Secretaría de Salud, a los niveles en términos reales que teníamos en 2012 en materia presupuestal, pero no basta porque, pues, por ejemplo, pues se terminaron los fondos que se tenían para gasto catastrófico, en donde ya había recursos suficientes para atender las enfermedades más costosas para los próximos 20 años, eso ya estaba cubierto actuarialmente, o ya no están esos fondos, es decir, cada año se van a tener que disponer, y pues no parece que haya espacio fiscal que alcance, digo, ya no digamos las pensiones, el servicio de la deuda, y si agregamos a esto las necesidades que vamos a tener en materia de gasto catastrófico por el envejecimiento de la población y el tipo de enfermedades que hoy aquejan a los mexicanos, pues la discusión tendría que estar en una verdadera reforma hacendaria. Pero bueno, creo que ese sí ya es materia de otra plática. Oye, de verdad agradezco a nombre del economista tu tiempo, la generosidad con la que hablaste, y estamos en contacto. Muchas gracias, buenas tardes.